Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios para la sesión de hoy, último día de la semana, viernes 23 de julio. Vamos a analizar el futuro del Mini SP500 y nada, daros la bienvenida a este canal. Este es el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos con el análisis de hoy. Antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, antes de empezar, como siempre, vamos a recordar las noticias macroeconómicas que se van a publicar hoy en la sesión americana y que pueden afectar a la volatilidad de este índice que vamos a analizar ahora. Hoy tenemos a las 3:45 de la tarde, hora española peninsular, ya entrada en la sesión americana, la publicación de los datos PMI, manufacturero, compuesto de market y servicios. Así que atentos a las 3:45, 15 minutos después del inicio de la sesión americana. Venga, vamos a empezar el análisis técnico, como siempre, desde el gráfico diario, para observar un poco el contexto, para observar la vela del día de ayer. Estamos repetimos los conceptos que comentábamos en vídeos anteriores. Esa zona de resistencia rota, polarizada a soporte. Aquí esta final de la semana pasada y esta semana también confirmándose ahí el giro y de momento la continuación alcista. Pero fijaros dónde estamos. Lo centro mejor. Volvemos a estar ahí. Otra vez los máximos históricos. En el máximo del impulso anterior. ¿Vale? Recordábamos que este impulso alcista, que es el que había conseguido romper esta zona de resistencia, los máximos anteriores, había retrocedido hasta el 61,8%, coincidiendo con justamente esa zona de máximos anteriores. Los movimientos del precio, ese movimiento probable que nosotros conocemos y que se repite normalmente, claro está, no siempre, pero en el precio al que nosotros nos agarramos, ¿no?, para obtener alta probabilidad en nuestras operaciones, pues el movimiento probable, después de un pullback a un nivel roto anteriormente con este impulso, es este. ¿Vale? Este es probable. Más allá se abre un poco el abismo, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Estamos en zona de máximo riesgo. O se rompe o nos giramos. Está claro, ¿no? Evidentemente. Hacia algún lado tiene que ir. Pero me refiero en el sentido de que tenemos lo que sería el movimiento probable hecho. La continuación alcista hasta el máximo anterior ya se ha producido. Entonces, ahora cuidado. Cuidado a ver hacia dónde vamos. Si se produce la ruptura de ese nuevo máximo en gráfico diario, tal y como hizo aquí, que se produjo aquí la ruptura a finales de junio, o se produce la ruptura y tenemos la continuación alcista, o estaremos entrando en un cambio de tendencia, no a bajista ni mucho menos, sino a posible lateral, teniendo un poco como zona de resistencia, como zona, como base, ¿no? Como ya diré mañana, como resistencia de lateral, ¿no? Como zona superior, esta área de aquí, y como base, pues la corrección. Por tanto, simplemente porque ahí está la primera señal que nos puede dar el precio de no continuación de la tendencia alcista en el fallo en hacernos nuevos máximos. Y estamos justo ahí. Así que veremos un poco, no sé si en la sesión de hoy, pero sí en las próximas semanas, pues un poquito qué sucede. Bajamos al gráfico de 4 horas. Y ahí tenemos más detalle dónde estamos, ahí en plena zona de máximos históricos y niveles por debajo importantes. Por encima, pues eso, estaremos, si se rompen, subida libre, cerca y más cercano, ¿no? Ese número redondo de los $4.400, estamos ahí como primera resistencia y luego, pues eso, subida libre otra vez. Bueno, otra vez, me refiero antes del 12 de julio. Pues por abajo, ¿qué tenemos? Tenemos unos máximos en el día de ayer, que lo veremos mejor en el gráfico de una hora, que es un soporte importante en la jornada de hoy, esa área de los 4.360. En 4 horas, los niveles que yo destaco y que veo más claros aquí, sería esta zona, ¿vale? Un poco después, o sea, ahí teníamos un mínimo muy importante que se rompió esta semana y que un poquito se hizo como una corrección, ¿no?, a este nivel. Entonces ahí tenemos una zona de soporte importante. Lo veremos mejor en gráfico de una hora. Luego tenemos también esta pequeña área de reacumulación, también como nivel importante. Este nivel que coincide con
con el máximo común de esa estructura de doble suelo y la media de 200 en 4 horas, el inicio de este impulso y los mínimos de la semana. Ahí está en la zona de los 4.225 aproximadamente. Vamos a una hora, para centrarnos un poquito más en lo que tenemos más cerca y que puede realmente afectarnos en la sesión si el precio se da la vuelta. Máximos históricos, poca cosa más que decir, ¿no? Ahí vemos la sesión de hoy, el precio ha roto los máximos del día de ayer. El precio ayer se encalló un poco en toda esta zona, pero nos hizo al final de la sesión esa corrección. Fijaros como en 4 horas no se veía apenas mucho, ¿no?, el detalle de los movimientos, y aquí en una hora se puede apreciar mejor. Fijaros cómo aquí, ¿no?, ese mínimo que veíamos en 4 horas, esa zona de soporte que se perdió, cuando el precio se encontró ahora esta semana con esa zona que sería una potencial resistencia, pues encontró resistencia. Y a veces las resistencias o los soportes, cuando el precio llega allí y reacciona, no tiene por qué hacer una corrección más en precio, puede ser una corrección más en tiempo, ¿no?, como en este caso. Nos dejó una zona un poco lateral, un poco irregular, pero en cualquier caso una pequeña área de reacumulación, que en 4 horas veíamos una simple vela, y aquí se ve, ¿no?, más el movimiento, ¿no? La llegada encontró resistencia, corrigió, se apoyó en el último máximo, volvió a atacarlo, no pudo, estaba a la media de 200 ahí, volvió para atrás, era una pequeña área lateral que sí que finalmente tuvo su ruptura, aquí se inició ese impulso y aquí se rompió esa zona importante, no solamente porque estuviera aquí ese nivel, sino porque venía de una zona de soporte antigua que ahora había polarizado en resistencia, aparte de la media de 200. Y un poco en la jornada de ayer, ¿qué hizo el precio? Pues después de todo el impulso alcista, dejando ahí los máximos del día de ayer, en la zona de los 4.360, hizo una corrección apoyándose en esa zona de soporte. Entonces he marcado como área, cogiendo un poco la zona de los cierres de estas velas y ampliándolo a la zona de los cierres de los máximos últimos, que además coincide ahí la media de 200. Es una zona un poco amplia, pero quiero marcarla así porque realmente en caso de un retroceso y que llegara, no hay un nivel preciso, como siempre, no hay una línea exacta, es una área, ¿no? Y me parece interesante marcarla toda ella como soporte. Y atentos a la media de 200 en una hora donde se encuentre si el precio llega ahí. Bien, por debajo he marcado también esta zona de soporte siguiente. En caso de pérdida de esta confluencia importante de soportes, pues podría tener apoyo en los 4.310, que hay un poco esa base, ¿no?, de esta zona de reacumulación. Y luego, bueno, si se cae, pues tenemos un poco los soportes siguientes, pero ya quedaría un poco lejos del nivel actual. Más en detalle en la sesión de hoy. Este nivel de aquí, en los máximos de la jornada de ayer, antes de que se produjera la ruptura, y un poco tenemos como último impulso en una hora, ¿no?, este que se inicia aquí, este movimiento. Vamos a ver cómo continúa. He marcado también esta directriz alcista desde los mínimos de la semana, que también puede actuar como soporte en la sesión de hoy. Ya vemos cómo está ahora pues atacando de nuevo toda la zona de máximos históricos y está costando superarlo. No se aprecia realmente mucha fuerza. Ya vimos ayer también una sesión con europea muy, muy débil. Y hoy pues un poco lo mismo, ¿no? Ha habido un intento de ataque en la sesión europea, pero sin tampoco mucha contundencia, aunque tampoco es la sesión de mayor volatilidad, ¿no? Pero vamos a ver un poco cómo se comporta. En caso de ruptura, atacaríamos los 4.400, probablemente, un número redondo importante más cerca, y en caso de soporte, atentos a este nivel, que sería un poco la zona de los últimos máximos en una hora, y si el precio justamente se iniciara la corrección desde donde se encuentra, pues estaríamos hablando de un retroceso del 50% de este último impulso iniciado ayer. Y ahí coincidiría, ¿no?, ese nivel de los últimos máximos, esa directriz alcista semanal, en los 4.360 aproximadamente, donde ya se está acercando a la media de 50 también en una hora. Así que atentos a los 4.360. Considero más importante este soporte que los mínimos del día de hoy, que es esta zona de aquí, puesto que hay un nivel intermedio aquí, los mínimos de la sesión de hoy. Pero realmente creo que el fuerte soporte está en este área. Si tiene mucha fuerza alcista, pues puede hacer un ligero retroceso y volver a romper máximos. Ya se verá cómo actúa. Pero si no, si le cuesta y no tiene suficiente demanda como para romper esta zona de resistencia, pues tal vez el precio tendería, ¿no?, a apoyarse
en la zona de los últimos máximos, realizando esa corrección técnica, ¿no? En la zona de los 4.360. Por eso lo tengo aquí marcado. Pues nada más, que tengáis una buena tarde, feliz trading y nada, y un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.